chicos, ¿cómo están? Y el día de hoy visitaremos algunos sitios de interés del sector Petare, así que acompáñame a esta hermosa aventura. Sin más, iniciemos. Petare es una población venezolana, capital del municipio Sucre del estado Miranda y una de las 32 parroquias del área metropolitana de Caracas. Nuestro punto de encuentro para el día de hoy es el Gran Muro de Petare, así que nos acercaremos. Ahora. ¿Qué tal todo? Simón, un saludo. No parece. ¿Cómo están? Rumbo a disfrutar de Petare. ¿Están grabando, no? Sí. Rumbo a disfrutar de Petare histórico. Una mirada a Petare en 3 capítulos. El capítulo precolombino, el capítulo colonial y el capítulo modernidad. Vamos a empezar primero por el de modernidad, aunque tú después lo organizas. Exactamente. Como tú quieras. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, nada, vamos a venirnos para este paseo, ¿no? Sí. Con los chicos de Historias y Turismo nuevamente. Así que sin más, iniciemos. Pero ante todo, el recorrido se trata de la mirada hacia Petare en 3 capítulos. El capítulo modernidad, el capítulo prehispánico y el capítulo colonial, que es el último que visitaremos. Vamos a ir viendo las diferentes etapas por las cuales ha pasado este pueblo, que es cuatricentenario. Tiene 402 años de fundado. Básicamente su nombre original era Dulce Nombre Jesús de Petare. Hola YouTube. Dulce Nombre Jesús de Petare. Y este muro donde estamos parados acá, el Gran Muro de Petare, era lo que separaba el pueblo original que está aquí adentro y que se ha ido, bueno, gracias a Dios, una regulación de los años 70 lo protegió, porque si no fuera puras casas como aquellas, o sea, o en zonas industriales o negocios o casas, ranchos, por decirlo así, como se les conocía originalmente, troja o rancho. Pero este muro separaba el pueblo original de Dulce Nombre Jesús de Petare del río Guaire. ¿Qué quiere decir esto? Aquí adelante tenemos la salida del río Guaire y aquí se hacía una playa, un playón del Guaire, que es donde chocaba el río que está abajo, que es la Quebrada del Oro, que sale de abajo, y la Quebrada Cuauhrimares o el río Cuauhrimares, que sale del norte. Chocaban los dos ríos junto con el río Guaire, generándose una especie de playa donde la gente pudiente de la época se bañaba. O sea, no te podías bañar en el río antes de los años 1900, antes de que viniera nuestro querido gran ilustre Guzmán Blanco, que le dijeron los europeos que era muy bueno contaminar los ríos como lo hacían en Europa, o sea, usarlos de desagüe, y hasta ahí fue donde llegó el Guaire. Antes de 1900 el río Guaire era de agua pulcra y potable, la gente podía tomar, bañarse, vivir. De hecho, el río Guaire es parte de la historia inclusive de los nativos de acá, antes de la llegada de los españoles. Luego con los españoles también sirvió para siembra, agricultura, y fue una de las razones por las que se tomó este valle para crear toda la población, inclusive Santiago de León de Caracas. Créanme, Santiago de León de Caracas es otra cosa. Esto es una ciudad dormitorio y esto era un pueblo aparte. La gente aún hoy dice, cuando sale de aquí, voy a Caracas, precisamente porque el camino por donde ustedes vinieron, la vía por donde ustedes vinieron, la avenida Francisco Fajardo, es el camino real que unía Sabana Grande, lo que venía siendo esa población, el inicio de Caracas, con el pueblo de Petare. Sin más que agregar, mi nombre es Jason Alvarado, me pueden decir Alejandro, que es mi segundo nombre si no se aprenden el primero. Julie nos estará acompañando, nadie va más adelante que yo y nadie más atrás que ella. Estamos conectados con radio, así que vamos a estar pendientes mucho de todo lo que nos rodea. Y vamos a ir ahorita, recojan sus cositas, no dejen nada, vamos a ir al cable tren, que es el capítulo modernidad, que es Petare actualmente. Así que síganme por acá. Bueno, vamos a la parte del cable tren, que es la parte moderna, como ya les dijeron. Vamos a ver qué tal. Nunca me he montado en el cable tren de Petare. Vamos a ver, está interesante. Así que vamos a seguirnos a ver qué tal. Había una entrada de cable tren que jamás había visto. O sea, yo siempre corro por el metro, o sea, no sé. Pero vamos a ver, ya lo vieron. Ese cable tren está como ese icono. Vamos entrando a ver. Bueno, fue inaugurada el 14 de agosto del 2013. Ajá. Esta parte como moderna, ¿verdad? Sí, exactamente. Está compuesta de 5 estaciones. Por ahora solamente están funcionando 3. Solamente que falta construir 2 más. Ahorita vamos a pagar con la misma tarjeta que se paga en el metro. Ok. Perfecto. Pasa con la niña. Bueno, niños, ¿y cómo estás? ¿Qué es una ciudad? Ay, chévere.
se las pongo yo para... Ya va. Hay unas puertas. Estoy impactada. Petare, como lo vamos a ver hoy en día, básicamente tiene más de 600.000 habitantes en promedio, y originalmente toda la parte este, si se quiere, de donde estamos ahorita, o oeste, mejor dicho, donde estamos ahorita, oeste hacia allá, tenía básicamente territorio de haciendas. Eso era lo que era esto, era una zona de haciendas, gente pudiente. Aquí vive hasta Andrés Bello. Tito Salas tiene su casa todavía, donde la vamos a visitar en un rato. Estuvo aquí, su familia, aquí se retiraban las personas, venían a descansar aquí, pues por decirlo así, era un lugar de retiro del bullicio de Caracas. Y de aquí se producían inmensas cantidades de cacao, trigo, café, y se llevaban hacia Caracas. O sea, esta era una zona de comercio y de producción. Posteriormente, cuando esto en los años 50 en adelante se modernizó, se transformó en un polo industrial, que es lo que conocemos como la Urbina. Toda esta zona es un polo industrial. Ahora, así como surgió esto, por lógica tenía que surgir la cantidad de personas que trabajan allí. Y estas personas, si tú lo buscas inclusive en Wikipedia, la mayor parte de todas estas barriadas son hechas por colombianos. Ese es el punto neto de este asunto, es que esto es una creación gigantesca, desordenada, que inclusive, ya lo vamos a ver un poco más de cerca, pero todas son construcciones que no tienen, digamos, las mínimas condiciones de arquitectura o de servicios, porque nunca estuvieron planificadas. Estuvo planificada esta parte, pero esto fue la respuesta a lo que viene siendo la necesidad de trabajadores. Llegaron esas cantidades de trabajadores y por supuesto se generó una población que de los años 70 para acá creció infinitamente, se quintuplicó. Estamos hablando de más de 500.000 habitantes y en más de 1.000 barriadas, más de 1.000 barrios. Aquí apenas vamos a ver las puertas de algunos, inclusive alguna casa, si no la han terminado de caer, digamos, de tumbar, de una que se había salido hasta en las noticias, está justamente en la entrada donde la vamos a ver. Entonces, una cantidad gigantesca, no todos son venezolanos, no todos son personas que digamos son nacionales, sino que hay mix, por decirlo así. Claro, ya se generó una mezcla entre los colombianos, venezolanos, todos los que viven allí. Lo interesante de todo es que Petare a finales del siglo XIX siempre tuvo un crecimiento próspero al estar tan cerca de la ciudad de Caracas, con un crecimiento acelerado auspiciado por un importante auge industrial. Abordar, chicos. El crecimiento paulatino en la población se hace notar a partir del año 1961. Actualmente, el descontrolado crecimiento poblacional anudado a la deficiencia administrativa dio como resultado el nacimiento de las barriadas. Tranquilos, son bienvenidos. Hola, mucho gusto. Más bien, ustedes son de la confesión. Estamos haciendo una ruta de turismo que incluye precisamente mostrarle a las personas lo que viene siendo esta maravilla tecnológica. Yuli, Sí. ¿este cable tren es? Como pueden ver, este sistema de transporte fue inaugurado el 14 de agosto del 2003. Como pueden ver, son los operarios como el metro. Tiene un sistema que es capaz de detectar las fallas que tiene. Funcionaban 3 metros. ¿Okay? Consta cada uno de 4 vagones, tiene una capacidad de 235 personas cada uno, cada metro. Actualmente está funcionando uno solo, que es en el que estamos. Funcionan solo 3 estaciones, que es Petare 2, 19 de abril, ahorita no está abriendo allí, y 5 de julio, que sería la última. El proyecto era que llegara hasta, o es, pero por ahora no lo han culminado, hasta Guaraíra Repano, compuesto de la estación 24 de julio y Guaraíra Repano. Pero bueno, por ahora, gracias a este sistema de transporte, Venezuela se convierte en el primer país de América Latina en tener este tipo de transporte. Y bueno, eso es todo. Acá vamos a ver, esta es la estación que no abre, la estación 12 No, de... pasamos de largo. Exacto, no la tienen operativa, pero tienen la operativa la que sigue, básicamente. Aquí podemos ver entonces algo diferente. Esto es lo que ven ustedes cuando bajan de la autopista y ven unos rieles arriba. Fíjate acá lo que les decía, polo de desarrollo, parte de la ciudad
organizada, planificada, edificios, residencias, industrias, comercios, y de este lado los trabajadores que trabajan de este lado. O sea, esta es la diferencia social que tú puedes ver. Esta línea, por decirlo así, a mí que me gusta la parte sociológica, implica una división entre lo que viene siendo una clase social y otra, por decirlo de alguna manera, aunque no te digo que allá no haya personas con plata, igual que aquí hay personas que viven ahí y de repente no tienen recursos, pero hay una organización dentro del punto de vista de servicios y social que es diferente de este lado a este lado. Y es así como las vías de este cabletren marcan una división social importante entre las urbanizaciones organizadas y controladas y aquellas que fueron un poco más orgánicas. Ah, sí, claro, ya. Gracias. Vamos a verlo así. De toda la experiencia, una vez alguien conectado, tú ibas caminando para mostrar, pero decir si viene ese modelo y por qué se había convertido, más bien no me moviendo que moviendo el metro, y ni sabía que esto podía funcionar sin el manejo de una oficina. Porque tal, yo tampoco pensé que hasta que me lo dijo. Ok, chicos, y esto es un poco la vida que se da aquí en Petare, ¿de acuerdo? La forma de vender, la forma de eso del vendedor ambulante, ¿de acuerdo? Esos kioscos armados, muy espontáneos, que podemos apreciar en toda la ruta. Y bueno, uno de los aspectos interesantes que vamos a visitar ahorita es el Cristo de Petare, que es uno de los mitos más importantes de la zona, ¿de acuerdo? Así que síganme, que ya estamos cerca. En plena redoma de Petare se encuentra la Plaza Sagrado Corazón de Jesús de Petare. Está ubicada en el lugar donde antes se encontraba la Plaza Lino de Clemente y las Madres, antiguamente llamada Plaza de la Libertad. Inaugurada por el alcalde Raúl Bermúdez el 22 de enero del 2000, la escultura es obra del escultor Francisco Llanes y hace poco recuperaron sus espacios. Estás ambientada con las flores, con todo. Me ha parecido absolutamente. Mira, sí, es bonito. Este es el comienzo. Sí, me encanta. Está perfecto. Ahorita estamos en el Cristo, ¿no? Como el Cristo más emblemático de Petare. Sí, así es. ¿Vieron? Es uno de los hitos más importantes. La estatua del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra situada en la redoma de Petare. En todo el casco está visible ante todos los puntos de referencia. Ahí en ese sitio la llamaban la playón del Petare. En ese playón hubo una guerra, una batalla entre los federales y el gobierno. Y murieron más de 50 personas murieron ahí. Y ahí Petare, subiendo por esa calle, en toda la esquina había una tienda que vendían alpargatas. Yo compré alpargatas ahí hace mucho tiempo. La Minita se llamaba la tienda. Sí, la Minita. No, la Minita no, la Minita es la que está arriba, aquí la que está aquí. En esa tienda se exhibió la cabeza de José Félix Rifo, cuando lo trajeron. Arriba, donde está la calle La Libertad, hay un arco. Ese arco había una puerta. Esa puerta era guardada por los españoles y se llamaba la Puerta del Golpe. ¿Por qué se llamaba la Puerta del Golpe? Porque cuando la soltaban sonaba ¡pam! Porque ella estaba de forma tal que ya se venía sola para no quedar abierta, y todo el que pasaba por ahí tenía que pagar el impuesto que tenía que pagar, sino decir a qué venía a Petare. Un amarillo al lado de ese edificio amarillo está ahí. Ahí descansó Bolívar, en una ceiba que está ahí. Ahí descansaron para poder seguir adelante. Porque la idea era que 2 días después venía Boves con su gente a quemar a Caracas. Y él salvó su gente llevándosela por aquí hacia allá, hacia Oriente. Esta era la carretera vieja de Santa Lucía,
pero ella enlazaba arriba, enlazaba con la vía de Oriente. Así que sépanlo. Y esa escuela que está allí, esa escuela era el Hospital Pérez de León. ¿Hay una referencia? ¿Hay una referencia? Hace muchos años. Con mi compañera Yuli, que es del sector, es de la zona de Petare. Ella nos va a contar un poco ese contraste, o sea, lo que tú vives día a día, lo que ves como comunidad petareña, ¿verdad? Las actividades que aquí también se realizan. ¿Cómo es tu zona? Descríbenos un poquito sobre tu zona, ¿no? Para empezar, tengo que decir que Petare no es como lo pintan. Hay algunas zonas que sí, obviamente son peligrosas, pero como todas partes. Por lo menos ahorita aquí en donde estamos, una zona muy tranquila, siempre está pendiente obviamente de cualquier cosa, pero no es como lo pintan, que por lo menos uno escucha Petare y igual que la persona se alarma. Ajá, fíjate que nosotros tenemos un grupo de 16 personas que nunca habían venido para acá, y lo primero que dicen es que wow, nunca había venido para acá y estaba asustada de venir para acá. Y nada, o sea, se llevan otra parte de Petare totalmente diferente, otra visión. Incluso yo, mira, hay cosas que me has presentado en este momento que yo ni entendida, ¿no? Como el cable tren, y ese cogí que wow, o sea, estoy súper impactada, y es eso que tú dices, que es como quitar eso estigmas, o sea, esas ideas que la gente tiene nada más sobre un sector, ¿no? Y también ver la otra contracara pues, de la ciudad. Por eso tienen que vivirlo. Vengan con nosotros al próximo paseo de Petare histórico. ¿Y quién más con ellos? Que imagínense también, ella es del sector y turismo. Historias y turismo, y ellos son del sector, ella es del sector, y los puedo orientar en todo este camino. Así es, están invitados. Estas historias es otra cara, buscando lo que se y chévere, pero siempre vengan con alguien que conozca de la zona y que los pueda guiar, ¿verdad? A todas estas partes que son muy importantes y chévere. Entonces vamos a seguir el camino, vamos a ver qué nos espera más allá. Un cortijo es esto que está acá. Originalmente la casa del corregidor, que era esta, que luego la compró a Tito Salas y desarrolló una casa para su hija, la casa original, vamos a ver más adelante, que él hizo dos casas. La original, amplió la casa original y le hizo dos casas a sus hijas. Esto era la familia Sala, el pintor Tito Salas. Arriba, allá. Esto era un cortijo. El cortijo es la casa de los capataces, los que cuidan a las bestias, los que cuidan a los animales. Eso es lo que un cortijo. Un cortijo es la casa del que hace el mantenimiento. Eso es más o menos la explicación de hoy en día. Nosotros no lo conocemos porque no tenemos nadie que nos maneje o nos cuide los caballos, pero en su momento las personas pudientes, todas tenían caballos, tenían bestias de carga, tenían cosas que cuidar, y las personas que vivían en el cortijo se encargaban. Cultivaban lo que iban a consumir. Como un conuco. Su hierba, como un conuco, exacto. Exactamente. Entonces te decía, o les contaba, que básicamente originalmente cuando se crea el periodo de conquista, el pueblo Dulce Nombre Jesús de Petare, que tiene 402 años, fue creado como un pueblo de doctrina de indio. Que es un pueblo de doctrina de indio, un pueblo donde los españoles dijeron: nos cansamos de ustedes, vencimos al cacique Tamanaco en el año 1570, adiós. Ustedes se van a poner en este pueblo, en 1621 fue que lo crearon o lo fundaron, y ustedes van a estar aquí vigilados. Ustedes ni para allá ni para acá. Es más, a ustedes el régimen que se aplicó en toda América, en todos los virreinatos, que fue mutando poco a poco, mejorando, fue el régimen de encomienda. Una encomienda no era más que un español se le atribuía a un territorio, podía ser por una vida, por dos, por tres, después fue por cuatro, de por vida, o de por vidas, pero originalmente era una serie de años en las cuales se le daba a él, al español, un cacique. No te creas, habían también encomenderos caciques, pero y se les daba esa atribución, por lo menos a los guayquerías de Margarita, que ellos básicamente ayudaron a los castellanos, y el rey de España le hizo una carta dándole las gracias, y después vinieron los libertadores, los independentistas, y los eliminaron. O sea, pues eso no existe, porque fue lo que pasó. Como ustedes ayudaron a los españoles y el decreto de guerra a muerte era: el que ayuda a los españoles está muerto,
los eliminaron a todos. Pero el régimen de encomienda era, te doy un territorio, en ese territorio hay un cacique, ese cacique a su vez tiene personas. Esas personas van a trabajar para ti y esas personas van a producir en ese régimen un 100% de recursos que se va a dividir 30 para la corona, 30 para ti como encomendador y 30 entre ellos como trabajadores. Ese era el régimen de encomienda. ¿Qué se les pagaba aquí en este pueblo? Los mariches eran unos aguerridos, no era que eran pacíficos. Les explicaba a ti específicamente que no era que esto era un paraíso lleno de florecitas cuando llegaron los españoles. Estas personas acá creían fundamentalmente en la guerra como modo de vida. Los caribes siempre creyeron en la guerra. De hecho, Diego de Lozano conquistó Caracas, el Santiago de León de Caracas, el Valle de Caracas, con 100 hombres que él traía. Trajo más de 15.000 tropas arahuacos, que básicamente los caribes del Orinoco desplazaron, aunque él dice que Amalivaca nació aquí, pero antropológicamente los caribes del Orinoco desplazaron básicamente a los arahuacos por más de 800 años. Los arahuacos entonces estaban al sur. Cuando llega Diego de Lozada, crean la primera ciudad, la primera capital de Venezuela en el Tocuyo, primero Coro, después el Tocuyo, allá en Barquisimeto, y se alía con esos arahuacos. Se trae todas esas tropas y gracias a esas tropas fue que los tumbaron. Entonces es un negocio que toda la realidad es más objetiva. Uno investiga y dice, no me pongo al lado de nadie. Que cada quien cree su juicio de valor porque es más complicado de solamente ver que Diego de Lozada se comía así. Pero si Cristóbal Colón hubiera llegado a la isla de los taínos, no hubiera llegado a la isla dominicana donde estaban los taínos y lo recibieron y le regalaron 14 muchachitas, hijas del propio cacique, sino que hubiera llegado a esta costa, se lo comen. Porque los caribes comían gente, los caribes llegaban a las islas de los taínos, que eran más pacíficos, y se llevaban con una canoa a un poco de muchachitos, se llevaban a las mujeres para amancebarse con ellos, a esclavizarlas sexualmente, y luego agarraban a lo que venían siendo los niños y los engordaban para después comerse. Entonces la historia no es tan básicamente buenos contra malos, sino que cada quien tiene luces y sombras. Ahora sí, bienvenidos al Toboso. Vamos a subir por acá para que se tomen una foto por allá. La estación Los Cortijos es porque había muchas haciendas así. Claro, la estación Los Cortijos es porque toda esta era una zona de hacienda con cortijos. Vamos a subir a que se tomen una foto allá y entre... Una arquitectura española pero recreada, por decirlo así. Tito Salas dijo, quiero esto. Es un lugar de descanso para muchas personas y muchas celebridades, esa María Teresa de la Parra, el propio pintor Tito Salas y Andrés Bello. Resulta que Andrés Bello también tuvo su morada de descanso acá. Don Andrés Bello tiene una historia bastante curiosa, por eso metimos los helados, porque me llamaba mucho la atención eso. Él fue el creador de un dulce y de una palabra que todo el mundo usa hoy en día, pero que originalmente era atribuida a algo más, la palabra totona. Ajá. Esa palabra deriva de un dulce que cuando él tenía a su esposa, pero también tenía una chica de servicio de la cual se enamoró o se amancebó con ella, como le llamaban los españoles, amancebar. Entonces ella le preparaba un dulce que venía siendo nata, lo que hoy vamos a intercambiar por yogur, y una fruta cítrica. De repente usaban limón, usaban naranja o usaban toronja. Hoy vamos a usar otras frutas cítricas, pero al final es un fruto cítrico más leche, más un producto lácteo. Y te lo vamos a presentar de manera en helado para que lo disfruten. Pero originalmente le decía a ella, por favor, agarra y me haces, quiero totona. Entonces ya se generaba, quiere totona es la relación con el dulce que después exactamente se transformó en una palabra clave. María, quiero totona. Y él ya sabía a lo que iba don Andrés Bello. Ahora van a disfrutar precisamente de un buen producto, importante porque estamos haciendo un apoyo inclusive más económico a la parte interna del pueblo de Petare, logrando entonces enlazar diferentes productores. Estos heladitos, mírenlos. Son cítricos, pueden pedir lo que usted quiera, tienen parchito, está súper rico. Ok chicos, y como en Aura Venezuela apoyamos el emprendimiento, les dejamos este pequeño extracto. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar los helados de yogur, marca Famigur, los hace mi mamá, son a base de yogur, los realiza con la propia pulpa de la fruta. Tenemos de ciruela, de durazno, de coco, de piña, mora, fresa, cualquier sabor que ustedes se puedan imaginar. Hacemos delivery a toda Caracas, ¿ok? Nuestra forma de pago es por pago móvil, efectivo divisa. Y bueno, nada, nos pueden contactar por nuestra página como Famigur. ¿De durazno o de piña? De durazno. ¿Qué parche es? Ay, pero no me saquen tanto.
acá cómo está la casa como mantenida, que está reciente, tiene sus fallos, pero sabes, la están como cuidando. Así que está muy bonito, de verdad, este espacio que está. Todavía. Vamos a verlo. Ese árbol está enamorado. Alguien dice qué planta es esa, me dice, no sé qué es, pero no sé, yo tampoco me lo he. Ok, chicos, esta es la iglesia del Carmen, veanla, que se ve espectacular. Bueno, demostramos cariño. Ese pasaje está súper lindo. La gente tenía de todo, pues, hasta teatro. Sí. Actualmente sería un cine. ¿Cuánto le pones la televisión y ya atrás está todo perfecto? La gente estaba modernizada, tenía sus cosas, pues. No había cine, pero había teatro y tenía su mini teatro, ¿por qué no? Y mandaban a alguien que les hacía. Son las 11 de la mañana, todavía nos queda un tramo importante por recorrer en Petare, así que vamos a ver qué nos depara, ¿ok? Vamos a ver qué parte nos vamos, deberíamos de ir a la parte colonial, pero mientras tanto vamos a disfrutar de esta hermosa hacienda que miren todo este paisaje, o sea, este pasaje que ella tiene, los árboles, cómo ella está implantada en este terreno y todas las cosas importantes que tiene, ¿no? Y de las que hemos aprendido. Entonces, verdaderamente es súper chévere como que entender ese contraste que uno no ve habitualmente cuando va a Petare. Así que vamos a seguir disfrutando de este recorrido. Sí, ¿no? Miren qué bonito. Ay, miren un gatito. Yo siempre me encuentro con algún animalito muy chulo. Hola, Michu. Hola, Michu mío. Hola, bebé. ¿Cómo estás tú, mi amor? Un gatito. Un gatito. Bueno, mi amor, te dejo. Te tengo que dejar. Te eres vendido. Te tengo que dejar porque tenemos que continuar grabando la casita. Venga. Hola, mi amor. Hola, bebé. Hola. Ok, vamos a grabar, ven. Estamos en tu casa, pero vamos a grabar un poquito, ¿verdad? Es bonita la estructura, lástima que muchas de las cosas no la restauren en su totalidad, por lo menos este tema de los techos, hay que hacerle un trabajo, igual el de las columnas que están como agrietadas, pero realmente la hacienda tiene un potencial, ¿no? que vale la pena recuperar, que vale la pena rescatar y que la gente pueda venir a visitar. Me encanta el espacio, pero es eso, el mantenimiento y eso debería de ser como más constante, incluso en lo que son el tema de las estructuras, para que perduren en el tiempo. Es mi opinión personal. Hay un michulín nuevo. ¿Cómo se llama? Paquito. Michu se llama. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? todo fino. Estamos acá Chévere, en la cuéntame. hacienda El Toboso, la casa del pintor Tito Salas. ¿En serio? Sí, para que disfruten de estos espacios maravillosos. Esta era la casa del corregidor, que en la época colonial, bueno, era la figura del monarca español aquí. Ah, ok, ¿qué Y tal? después la compró la familia Salas y se la heredó al Estado, para que el Estado lo use como centro cultural. Hoy en día es un centro cultural donde hacen deporte, como podrán ver, y hacen diferentes actividades muy bonitas para la comunidad. No, me encanta. Lo único que es eso, como que seguirla cuidando y restaurar un poco el tema de las columnas. el Es techo. correcto, sí, es bastante costoso entender eso porque no lo va a poder hacer cualquier persona, tiene que ser un restaurador profesional, y entonces eso es lo que es. Pero tenemos muchísimo por disfrutar, así que bueno, Exacto. sácalo. Una casa con potencial, totalmente. Maravillosa. Para la Excelente. comunidad. Gracias, Gracias. Aura. Gracias. Hay varias actividades culturales, haciendo deporte, así que es súper chévere para la comunidad. Luego modelado. Buenas tardes. Buen día. En el capítulo colonial podemos ver entonces la casa del corregidor original. ¿Quién me dice cuál es la original y cuál es la ampliación? Ahí se ve clarito. La original es esa. La original es la de barro, areque, y la ampliación era
la que está de ladrillo. Fíjate cómo está picada la mitad, una casa mucho más pequeña a una casa mucho más amplia. Ahí tenemos en ese cuadro que está allí, que es una pintura realmente cocida o quemada, por decirlo de alguna manera, eso está horneado, por eso no se cae. Nuestra Señora del Carmen, reina y patrona del Toboso de Petare. Esa es la reina y patrona del Toboso de Petare, una pintura hecha por él. Y pueden ver la palabra reina con, ¿le notan algo raro? La Y. Originalmente en nuestro idioma castellano, como la guaira, también está escrita con Y, no existía la I latina, esas son ampliaciones. Y la H tenía un sonido, básicamente como un hash, hash. Y eso tampoco, eso se quitó. Por ejemplo, las palabras guaira escritas con el original que era quechua, era con H, guaira. Pero con el paso del tiempo pasó a ser la G. De hecho, inclusive también pasa con la palabra mujeres, que cuando la ves en la parte castellana o en los escritos castellanos de las partes primeras de la conquista, escriben mujeres con G, mujeres. Nosotros lo pronunciaríamos mujeres. Entonces hay una serie de cambios de letras que se fueron apreciando a lo largo del tiempo. La calavera es como un adorno. Sí, la calavera. La capilla Santa María Magdalena. Esta capilla era lo que originalmente se había hecho como templo, no la iglesia dulce nombre Jesús de Petare. Este territorio, por tanto, fue tomado para capilla o para templo cristiano aproximadamente en 1620, un año antes o varios años antes que aquel. Fue creada actualmente en 1785 y fue decretada Patrimonio Histórico de la Nación el 2 de agosto de 1960. Se ubica en el sitio petareño llamado El Calvario, final de la calle Guanche. Entre sus imágenes se encuentran María Magdalena, María su madre, San Juan y Jesús crucificado. A sus lados, Gestas, el ladrón que no se arrepintió, y Dimas, el ladrón que sí se arrepintió. En el altar mayor estas imágenes están organizadas y recuerdan el momento temporal final de Jesús. Algo impresionante es lo que tenemos allá atrás, ese calvario que está allí. No existe una iglesia, capilla, templo, santuario que tenga en Venezuela el templo y justamente frente a él esa escena final que se llama el Calvario, los momentos finales de Jesús en la tierra. Básicamente eso existe nada más aquí en este lugar y en una iglesia similar en Bélgica. Por tanto, estamos ante un hecho insólito, sin precedentes. No existe otra capilla. Y hay una cosa llamativa, que cuando abren esta y la posición del sol es específica, se refleja en el altar el Calvario. Chicos, la plaza central de este poblado no es una plaza Bolívar, es una plaza Sucre, diferente. La casa de contramirante Lino de Clemente. Hoy en día viene siendo el Museo de Arte Popular Bárbaro Rivas. Adelante. Vamos a ver qué tal. Bueno, como siempre, medio calladitos, escuchando. Acá estamos viendo un museo de arte popular, sí, pero realmente el museo es de arte naif e ingenuo. El arte naif e ingenuo es un arte en el cual la persona que lo hace nunca ha estudiado formalmente arte, jamás. La denominación naif, proveniente del francés, se aplica a la corriente artística caracterizada por la ingenuidad, espontaneidad y el autodidacticismo de los artistas. Los colores brillantes y contrastados y la interpretación libre de la perspectiva o incluso la ausencia de ella. Cuando esta estética es emulada por un artista capacitado, el resultado
a veces se llama primitivismo, arte pseudo-naif o falso arte naif. Generalmente, esta ignorancia de tendencia infantil se intensificaría como una sintetización de los objetos componentes de la realidad y a partir de una intuición no minuciosa y primaria. La gema de Judas, ¿qué tal? ¿Cómo lo representa? ¡Qué bonito! Este me encanta mucho, no sé. También hechos de forma artesanal, me gusta porque está ese detalle de adorno, ¿no? Hechos con caracolitos o algo típico de la persona. Me gusta, o sea, esa personalización de cosas pequeñas, preciosas. Y miren también las figuras como hechas a otra escala, también de forma artística. No sé quiénes serán los autores, pero me da curiosidad. Miren, a escala, ¿no? Bonito, interesante también. En otra forma de expresión de arte. Aquí está la chica y aquí está el chico. Yo pienso que la está coqueteando y ya no le para. No sé, díganme. Pobrecito, lo está mirando y no le para porque está leyendo un libro. No estoy segura si se puede tocar, pero están marcadas con pestañas varios personajes, ¿no? Históricos. Pero está chévere. Para ver, Fabuladores, de Mariano Díaz del Color. Periodista, fotógrafo y promotor del arte popular Mariano Díaz dejó el testimonio de muchos creadores populares, en sus propias palabras. Descubra varios de ellos que están presentes en nuestra colección de Ruth y Robert McBottom. Entonces, wow, como que uno puede echar un ojito y ver todos esos autores importantes, ¿verdad?, que se connotaron en este libro. Está muy bonito, me gusta. Para finalizar nuestro hermoso camino, nos dirigimos a la casa de Fran Suárez, bautizada como el Golfeado de Petare, para honrar el origen del rico enrollado en forma de caracol con un toque de oralidad coloquial. Los golfeados en Caracas son uno de los panes dulces favoritos. Se dice que se originaron en Petare, pero la receta se ha extendido y, como es natural, cada quien tiene su lugar favorito para comprarlos. La receta es el equilibrio perfecto entre la masa suave, el melao y el queso que los acompaña en su punto. La Petare Palpita es como la iniciativa paraguas, debajo de la cual están todos esos proyectos, ideas, sueños, propuestas, pero que están en un estado embrionario, Y hay unos que están empezando a caminar. Uno de esos es el Golfeado de Petare, que pretende retomar la identidad patrimonial del golfeado para los panaderos canarios, isleños, que se establecieron en Petare e hicieron famoso el golfeado, ese bastimento, esa merienda, no ese postre, sino esa comida para el arriero, para el gandolero, Y entonces, pero debajo de Petare Palpita hay muchas otras propuestas, muchas otras ideas, sueños, comentarios. Lo único que tienen que ver por qué se llama Petare Palpita, porque si ustedes observan a Petare desde una perspectiva cenital, se van a encontrar con que Petare tiene la forma de un corazón. Pero ojo, no un corazón de conquista, no un corazón de Cupido, sino un corazón orgánico, donde sus arterias y sus venas vendrían siendo estas callecitas y estos callejones, ¿cierto? Entonces, si eso es así, nosotros los petareños somos el torrente sanguíneo de ese corazón. Ricardo, que lo tienen cubierto ahí. Aquí hay una fachada, dice Farmacia de Petare, Ovo Maltina. Y aquí dice Ovo Maltina, Farmacia de Petare, que quiere decir que era una esquina, Nos falta
toda esta reja para poder hacer la otra parte de la esquina. Señores que están asomados ahí son parte de la familia Duarte, las primeras familias de Canarios. ¿Familia? La familia Duarte, María Duarte y Gregorio, su hermano Gregorio Vicente Duarte, ¿ok? Ellos hicieron famoso, ya les dije, ese bastimento, esa merienda, y nosotros, en homenaje a ellos, a todos los canarios, los portugueses, los italianos, todo aquel que quiso ser golfeado en Petare, porque Petare se convirtió en un sitio donde la gente venía a comer golfeado, ¿ok? Y a pasar el día, por supuesto. Lo elaboramos como ellos lo hacían antes. Ay, ya voy. Ok, aquí es donde se hace toda la magia. Miren. De la mano de este excelente chef que nos hace los golfeados. Miren cómo lo enrolla. Efectivo, son combos, los combos valen $5 si lo tienes con café grande, más nada. 5 por 5.25, así de fácil. 5 por 5.25. Muchísimas gracias, hermosa, por toda esta experiencia y bueno, por ver cómo lo preparan, ¿no? Que es demasiado rico, de verdad. ¿Tienes toda la vida trabajando esto? No, cuando me llaman a veces, algún día. Pero está chévere, está chévere. Y después ese rollito, le das la forma de caracola y lo pones a hornear. Lo pongo a crecer un poquito y después lo pongo a hornear. De verdad que muchas gracias y por esta experiencia y permitirme estar aquí en tu espacio. Gracias, hasta luego. Igual. Bueno chicos, y aquí está el golfeado, vamos a probarlo, sería un vino espectacular. Está exquisito. Tienen que venir a comer. Este es el centro histórico de Petare, visto desde una perspectiva cenital. Vamos a ubicarnos. Aquí está la plaza, aquí está la iglesia. Es decir, que tú vas por aquí y llegas acá al punto G, de golfeado. Entonces, esto es un estudio de circulación de una amiga que se graduó con honores de arquitecto de la Simón Bolívar, que se llama Cris da Silva. La historia que nos has contado, o sea, de verdad que gracias por el momento, porque mira, todo esto que nos comentaste, incluso tu experiencia, ¿no? Desde tu perspectiva, el momento que llegaste, que es muy emotivo también para mí. De verdad que muy agradecida porque eso que puedas compartir, que también te transmití a otros, no te lo valoro. ¡Wow! Ay, tú sabes que, es que, bueno, si vamos a tener más tiempo ya. Si tenemos un poquito más tiempo, te puedo relatar algo que tiene que ver mucho con ese Petare de antes y el Petare de después. Porque lo que yo les dije, todos estos proyectos no son solo el golfeado de Petare. Aquí hay un proyecto que se llama el Sol Azul, que utiliza los tanques de agua, esos horribles que la gente no sabe qué hacer con ellos, pero que con el concurso de un muchachito del colegio Dulce Nombre de Jesús y un ingeniero de la Universidad Metropolitana conviertan esa tapa plástica, la voltean y convierten eso en un panel solar. También está el proyecto de recuperación del antiguo puente Zorrocloco. El puente es este, los zorroclocos son estos árboles y este es el río Caurimare que pasa por debajo, ¿ok? Y entonces, esta es tu casa, vuelve con los pies, ¿ok? Pero eso se ve espectacular. ¡Esa! Eso lo compraste para todos allá, que chévere. Petare, la receta original. Ok chicos, y esto ha sido todo por el día de hoy, visitando algunos sitios de interés de la zona de Petare con los chicos de Historias y Turismo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este documental y bueno, nos vemos en una próxima edición. Hasta luego, saludos chicos.